Buen día, bienvenidos a un episodio más de Échate un café con Saip. El día de hoy, como no es la excepción, tenemos un tema muy interesante que se llama la utilidad de la psiquiatría. Mi nombre es Sonia. Hola, yo soy Irving Arias y pues vamos a presentar al invitado, ¿te parece? Dale. El día de hoy tenemos al doctor Argenis López Salinas, egresado de la Universidad Veracruzana y tiene una especialidad en psiquiatría por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ¿cierto? Sí, gracias. Gracias por estar aquí, Argenis. Muchas gracias por aceptar la invitación. Esperemos que podamos resolver muchas dudas y dejar muchas dudas más para que la gente siga investigando y se siga interesando en el tema, ¿no? Oh, al contrario, muchísimas gracias por la invitación al programa. He visto los capítulos y, como dice Sonia, ¿no? Muy interesante los temas. Gracias. Así es, gracias. Fíjate que también es importante recalcar que el doctor tiene una alta especialidad de psiquiatría de enlace realizada en el Tecnológico de Monterrey, ¿verdad? Sí, así es. ¿Nos puedes platicar un poquito a qué se trata esto? ¿De qué se trata? Sí, psiquiatría de enlace suena como un nombre muy como complicado, ¿no? Porque sí me preguntan muchos pacientes qué es la psiquiatría de enlace. Entonces, la psiquiatría de enlace principalmente se enfoca en atender pacientes que tienen una enfermedad médica física de base y en conjunto un trastorno psiquiátrico, síntomas psiquiátricos. Por ejemplo, los pacientes que tienen diabetes mellitus o hipertensión o, por ejemplo, lupus, ¿no? Por decir algunas enfermedades, y desarrollan algún síntoma, nos metemos nosotros los psiquiatras de enlace en ello porque vemos el panorama de una manera más complementaria, ¿no? Como estamos al tanto de los medicamentos que toman, nos ponemos en contacto con los médicos especialistas y también vamos a los hospitales a ver pacientes desde los cuartos, de alguna forma decirlo así, hasta la terapia intensiva, ¿no? Me ha tocado ir a ver pacientes en terapia intensiva. Entonces, así a grandes rasgos es de lo que se trata la psiquiatría de enlace. Órale, qué padre. Bien, fíjate que te quiero comentar que subimos a redes sociales algunas preguntas, o más bien abrimos al público preguntas que pudiéramos hacerte el día de hoy. Como son tantas preguntas, queremos empezar con preguntas como más generales y ya si esto da pie, como dice Irving, pues irnos más adelante con temas mucho más específicos. Entonces, ¿empezamos? Sí, claro. Y pues bueno, Argenis, ¿cómo nos pudieras decir o cómo nos pudieras describir cuando una persona requiere ir a un psiquiatra? ¿Cómo pudiéramos detectar o qué signos nos pudieras dar o qué cosas pudiéramos decir? ¿Sabes qué? Creo que él o ella necesita una consulta psiquiátrica. Ya se requiere de una consulta de la especialidad de psiquiatría cuando el padecimiento del paciente o de una persona está siendo merma o está afectando la funcionalidad. Siempre hay que ver a las enfermedades emocionales en términos de qué tanta funcionalidad te resta en la vida, es decir, en lo laboral, en lo familiar, en lo personal, en cuestión de pareja. Cuando ya está incidiendo en ese aspecto y es grave, pues ya merece una valoración un poco más como completa en el sentido de los psiquiatras usamos más fármacos o usamos fármacos en este caso. Entonces ya tenemos que combatir ese padecimiento basándonos en la farmacología. Y por supuesto, cuando la vida de una persona o del que está con esta persona, los demás, está en riesgo, también ya merece la valoración tanto por el psiquiatra y en conjunto con el psicólogo, porque al fin de cuentas es un trabajo complementario. Adelante. Sí. Hablaríamos un poquito entonces de la intensidad, por ejemplo, la intensidad de los síntomas, la intensidad de las conductas fuera de lugar que el paciente está teniendo. Sí, al momento de valorar un paciente, nosotros vemos los grados de severidad que tiene la enfermedad, ¿no? Por decir un ejemplo, un paciente con ansiedad, no es lo mismo un paciente que tenga pánico todos los días a un paciente que tenga ansiedad ligera, pero pueda funcionar. Entonces, ¿quién merece más como la atención pronta? Pues un paciente que tiene pánico porque no le va a permitir realizar sus actividades. Entonces, la severidad del trastorno sí es importante para decidir principalmente en cuanto a farmacología qué es lo que vamos a tratar, ¿no? Y cómo lo vamos a tratar al fin de cuentas. O sea, esto está en base, dirías, entonces, en base con su funcionalidad diaria. Así es, la funcionalidad y la severidad del paciente. Entonces, básicamente son los dos parámetros. Argenis, ¿y tú cómo pudieras explicar que cuándo sé si debo ir con un psicólogo o con un psiquiatra? Precisamente regresando al punto previo, me parece que la severidad también nos debe guiar.
Es decir, y el tipo de problema. Como un ejemplo, si una persona atraviesa por un duelo por la muerte de un familiar y no es tan grave, el duelo de alguna forma pues es parte normal de este proceso de muerte, digamos. Entonces, por ahí pudiera necesitar una valoración o un seguimiento psicológico con terapias, etcétera, para pasar este proceso. Si este duelo se transforma y vienen síntomas depresivos o de depresión, ahí ya se cambia, ya no es un duelo normal o esperado, es un duelo que le llamamos complicado con síntomas depresivos y puede tener todos los síntomas, incluso hasta ideas de muerte o ideas suicidas. Ahí ya necesita también un apoyo de psiquiatría porque pues probablemente pueda requerir algún fármaco para ayudar a esta persona a pasar de forma más normal, podríamos decirle, pues este duelo, ¿no? Que se complicó. ¿Y se llevarían ambas intervenciones a la par? Sí, al fin de cuentas el trabajo es complementario, ¿no? Hay que acostumbrarnos también, y esto es pues una invitación a todos los colegas a que hagamos trabajo en equipo, porque al fin de cuentas somos un equipo, ¿no? Porque sí puede pasar que nos digan los pacientes, es que no sé si tú estás en contacto con mi psicólogo o mi psiquiatra. Creo que el contacto entre profesionales de la salud mental es importante, porque al fin de cuentas al paciente se le va a traducir como mejoría y bienestar. Eso es muy importante y da un plus al trabajo que se hace. Sí, totalmente de acuerdo. Bastante, diría yo. Ok, entonces digamos que la parte de trabajo en equipo lo consideras como muy importante. Y cuando un paciente llega, por ejemplo, con un psicólogo y el psicólogo hace escalas y se da cuenta que requiere de atención psiquiátrica, al momento de pasarlo, en este caso nosotros lo que hacemos es explicarle que ocupamos pues justamente ambas atenciones. Hay muchos pacientes que tienen miedos, inclusive es una de las preguntas, a tener dependencia al medicamento. Entonces, ¿qué nos podrías explicar desde tu experiencia acerca del fármaco que causa o no dependencia? Sí, este es de los principales temores que los pacientes nos dicen, ¿no? Cuando les recetamos un fármaco, nos preguntan dos cosas. La primera es si pueden beber alcohol. Creo que esa es como la pregunta básica. Y la realidad es que sí, o sea, con los medicamentos no necesariamente hay una contraindicación a beber, por supuesto que les digo. Es diferente a que cada fin de semana te tomes 2-3 cervezas, a todos los días embriagarte. Eso ya no sería adecuado, pero generalmente sí. Hay fármacos específicos que no se pueden cruzar con el alcohol, pero son muy, muy raros. Y la otra pregunta es, bueno, ¿y me va a causar este medicamento dependencia? Depende. ¿De qué? Del tipo de medicamento. La mayoría de los medicamentos farmacológicos o psicotrópicos, como si le podemos llamar de una forma, que prescribimos no causan una dependencia. ¿Qué es una dependencia? Es esta necesidad de el fármaco por más tiempo. Si yo lo suspendo de un día para otro y no me lo tomo, me va a dar síntomas de abstinencia, ¿no? Y ya posteriormente se puede convertir en una adicción, que es algo un poquito más grave. ¿Cuáles fármacos son los que más causan dependencia? Las benzodiazepinas, como los famosos clonazepam, diazepam, el ribotril, el famoso ribotril o el tafil. Esos sí pueden causar dependencia. ¿De qué depende esto? Del tiempo y de la dosis que se esté utilizando. Si el paciente está con una dosis adecuada y en un tiempo adecuado y está siendo valorado, no sé, mes con mes, cada 2 meses, y sigue las instrucciones al pie de la letra, va a ser muy difícil que cause dependencia. Pero es muy común que pase. Fíjese, doctor, que mi vecina me recomendó esta pastilla y pues me la empecé a tomar y como no me sentí bien, me tomé más dosis. Ahí es cuando viene el verdadero problema, cuando los fármacos no se prescriben por profesionales pues que saben hacerlo, ¿no? Entonces, me parece que hay este temor. Otro tipo de fármacos que son muy comunes son los antidepresivos. Esos no generan una dependencia tal cual. Se pueden suspender de manera inmediata, no generan síntomas de suspensión bruscos. Se hacen con ciertas particularidades, algunos no se suspenden de un día para otro, pero son los que menos causan efectos de dependencia, si les podemos llamar así, ¿no? Claro. Por ejemplo, ahorita que decías esto de los fármacos y el consumo de los fármacos como a libre albedrío, ¿no? Porque a mi vecina le funcionó y a mí también. Creo que eso es algo incluso hasta peligroso, ¿no? Por otro lado, luego hay personas que empiezan un tratamiento psiquiátrico farmacológico, pero esperan que funcione de un día para otro.
¿Puedes explicarnos un poco cómo funcionan los medicamentos dentro de un tratamiento? Sí, esto sí es importante explicarle a todos los pacientes porque los fármacos que usamos, no todos, sobre todo los antidepresivos, que es la mayoría de las prescripciones que hacemos, porque funcionan para tanto depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, etcétera, funcionan para muchas cosas, no tienen un efecto al día siguiente. Entonces los pacientes, ¿qué hacen? Si alguien no les explica, si el médico no les explica esto, lo dejan y dejan de ir a la consulta. Tarda en hacer efecto aproximadamente entre 3 a 4 semanas. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas lo que hacen los fármacos es modular la química cerebral. Algunas sustancias que están en el cerebro y que usan las neuronas, que se llaman neurotransmisores. Cuando una persona tiene depresión o ansiedad o trastorno obsesivo compulsivo, los neurotransmisores no los están utilizando adecuadamente las neuronas. ¿Qué hacen los fármacos? Hacer que las neuronas las usen de forma adecuada, pero sí tarda en hacer ese efecto. Hablando de antidepresivos. Otros fármacos como los antipsicóticos o las benzodiazepinas como el Tafil o el Ribotril sí tienen un efecto más rápido. Por eso, en algunos pacientes que tienen, por poner un ejemplo, ansiedad, les damos un fármaco antidepresivo, pero pues el paciente quiere que se le resuelva la ansiedad de un día para otro porque tiene pánico, por ejemplo. Pues nos apoyamos de una benzodiazepina con dosis pequeñas y que le disminuya la ansiedad, pero el fármaco más importante es otro, por ejemplo el antidepresivo. Entonces sí hay que explicar eso y al fin de cuentas los pacientes sí lo toman como adecuado porque creo que hace falta mucho también comunicación entre médico y paciente, porque el paciente se va a veces y no sabe qué tiene de diagnóstico, ¿no? También eso suele llegar a pasar. Sí, fíjate que algo también que pasa mucho que me he dado cuenta es que usan como la lógica de que es que si el doctor me da un cuartito de pastilla y me sigo sintiendo mal, entonces me tomo toda la pastilla completa o me tomo 2 pastillas y empiezan ya a jugar ellos con la dosis sin preguntarle al psiquiatra. O sea, ahí por ejemplo puede haber riesgos si el paciente empieza a tomar dosis extrema o incluso no pregunta y se quita el medicamento, que es un medicamento que a lo mejor no es recomendable que se quite oportunamente. ¿Cómo qué consecuencias pudiesen presentarse a esos pacientes? Pues que tengan más efecto del fármaco, es decir, si empezamos con dosis bajitas de un cuarto de una tableta y el paciente dice, no, pues como que hoy se me antojó tomarme una entera, pues puede pasar que tenga más efectos, ¿no? Secundarios, principalmente hablando de benzodiazepinas, más somnolencia, no que esté todo el día en el trabajo así como adormilado o que se duerma más de 8 horas y no pueda despertar. El aumentar la dosis por sí solo no es recomendable. Siempre hay que también estar a la disposición cuando son casos así, digamos, urgentes o primordiales, de mandarle un mensaje a su médico psiquiatra y decirle, oiga, doc, fíjese que me tomé un cuarto de más, ¿me va a pasar algo? Ok, no pasa nada, pero no lo vuelvas a hacer. Mejor dime qué pasa y si yo hago un ajuste farmacológico en la siguiente cita, lo vemos o adelantas tu cita, etcétera. Es mejor que pase eso a que uno mismo esté aumentando las dosis, ¿no? Ese no se recomienda. Claro. Argenis, y digo, tú sabes más de esto, pero también luego hay pastillas que no se pueden partir, ¿no? Pastillas que no se pueden romper y la gente los rompe y no, pues nada más la mitad, ¿no? Las quiebra. Cuéntanos un poquito de esto, del peligro de las pastillas. Sí, las pastillas que no se pueden romper tienen una característica del por qué no se hacen. Porque tienen una capa entérica, es decir, tardan más tiempo en desintegrarse en el estómago. Las que sí se pueden fraccionar, en cada fracción de la pastilla viene la dosis del medicamento. Entonces, el estómago las descompone inmediatamente. Las que no se rompen porque tienen una capa entérica o porque la liberación es prolongada, así se llama una liberación prolongada, es porque van a estar más tiempo en el cuerpo y van a actuar más en el cuerpo. Entonces, esas no se tendrían que partir. Hay algunas que sí, pero luego otras pastillas son muy complicadas partirlas, también no es tan sencillo. Entonces, sí, no se recomienda que se partan esas pastillas porque le quita el efecto prolongado. Entonces va a tener menos efecto y va a ser más rápido. Digo, es un ejemplo muy burdo, pero es como una rocaleta, ¿no? O sea, donde va capa por capa, pero si la rompes, pues pruebas todas las capas de un jalón, entonces el efecto es otro, ¿no? Entonces, así es, exactamente. Creo que es muy importante esto, ¿no? Recalcarle a la gente que el tratamiento con el psiquiatra es de mucha comunicación y de constante comunicación, ¿no? Sobre todo al principio, me imagino. Y de preguntar, los pacientes luego he visto también que temen hacer las preguntas, ¿no? Como, no sé, se va a burlar de mí,
va a decir que hay que pregunta más tonta o no quiero molestarlo. No, pues es para eso, ¿no? Para eso un paciente paga su consulta, para ir a que le expliquen adecuadamente lo que pasa. Y ninguna pregunta es tonta. Es preferible hacer ese tipo de preguntas que parezcan como hasta chuscas a quedarse con pues la duda, ¿no? Entonces, sí creo que la comunicación tanto del paciente, yo les digo a los pacientes, todas las dudas que tengas, si no tienes hoy dudas y salen en la semana, anótalas y en la siguiente cita las contestamos. Es muy sencillo. Te viene a la mente una pregunta, la anotas en el celular, no tienes que anotarla en una hoja, ¿no? Ahorita que todos estamos haciéndolo por el celular. Claro. Y lo comentamos la siguiente cita. ¿Para qué? Pues para que la información sea completa. Ya estamos en un mundo en donde la información no se debe de ocultar, tiene que ser clara. También, cuando no se pregunta, los pacientes incurren al Google Doctor. Voy y le pregunto al internet. Eso es lo peor que se puede hacer, porque hay páginas que tienen información falsa. Entonces uno no va a saber dónde investigar. Nosotros como médicos o bueno, los personal de salud, psicólogos, etcétera, pues nos formamos de información científica, ¿no? Claro. Leemos libros, leemos artículos, sabemos dónde está esa información verídica y que ha sido comprobada y que confiamos en ella. Pero en el internet no, en el internet puedes encontrar desde grupos, foros de personas, Facebook, grupos de Facebook, etcétera, y pues te pueden llenar de información falsa. ¿Y qué hacen? Pues generar más dudas. Sí, luego llegan los pacientes y te dicen, es que no solamente lo busqué en la primera opción de internet, busqué en 5, hice mi tabla comparativa porque me pasó en esta semana y entonces yo dije que yo tenía ese trastorno. Y bueno, otra duda que también tenía es, ¿qué pasa con los adolescentes? Muchos papás están muy preocupados que un adolescente tome medicamento por la corta edad que tiene. Cuando hablamos de un trastorno de ansiedad, ataque de pánico, una depresión crónica, temen mucho que algo le pase a sus hijos. Entonces ahí ¿cómo pudiéramos explicarles de una mejor manera que si hacemos este camino realmente es para prevenir que algo pase o bueno, ya tú eres el experto, qué es lo que puede llegar a pasar? Sí, claro. Yo siempre les hago esta analogía a los pacientes. Es como si una persona tuviera diabetes y sabemos que no se va a curar. ¿Y qué tenemos que hacer para que el azúcar esté controlado, la glucosa? Pues dar medicamentos que disminuyan la glucosa. ¿Cuánto tiempo lo va a tomar una persona con diabetes? Pues toda la vida. No es lo mismo con las enfermedades emocionales, porque hay pacientes que toman por una temporada los fármacos, pero si tiene una condición que afecta el cerebro o las emociones, pues ¿por qué no tratarlas, no? Por ejemplo, cuando nos duele, no sé, o tenemos una situación del corazón, pues vamos al cardiólogo. Las mujeres cuando tienen alguna situación reproductiva van al ginecólogo. Hay algo acerca no sé, del estómago, de los intestinos, vamos al gastroenterólogo. Cuando nos ponemos a pensar, ok, creo que tengo algo emocional o que me está afectando la mente, voy al psiquiatra o al psicólogo, todavía está como que muy difícil, ¿no? No tenemos todavía esa como noción o cultura de hacerlo. Es lo mismo, si el cerebro está sufriendo porque al fin de cuentas una persona, un adolescente que pasa por una situación, por ejemplo ansiedad, es un cerebro que sufre. Y si está sufriendo, pues hay que tratarlo, como el corazón, como el estómago, como cualquier otra parte del cuerpo, los riñones. Y los medicamentos causan muchísimo más beneficio que daño. Entonces, el tomarlos no necesariamente te va a causar daño, porque es lo común que pasa es, ¿y si me va a dañar el hígado? ¿Y si me va a dañar? No necesariamente, porque quienes hicieron estos fármacos los hicieron a dosis que sean seguras para los pacientes. Sí hay fármacos que son especiales y son específicos, pero no son de receta general, o sea, no son los más prescritos, digamos. Por eso se tiene que tener como cuidado. Yo sí los invito a que de alguna manera, si ven a un adolescente o un niño que es una población también complicada, ¿no? Pues también intenten hacer esto, denle la confianza a los tratamientos, porque para eso están. Sí, normalizarlo, ¿no? Incluso. Normalizarlo, exactamente. Claro. Sí, y creo que es algo importante en la sociedad actual donde, como bien dices, creo que el tratamiento de la salud mental es algo que todavía se ve como con pinzas y qué van a decir de mí, qué van a pensar, qué voy a pensar yo de mí, ¿no? Cómo no voy a poder con mis problemas, cómo no voy a poder con mis afecciones.
pero es como uno no puede tratarse el corazón, tratarse el estómago, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esa parte es muy importante, ¿no? O sea, atenderse la salud general, ¿no? Psicológica, también física. Igual de importante es una y otra, ¿no? Por otro lado, Argenis, creo que aquí hay otra pregunta que me parece bastante interesante, que luego el tratamiento farmacológico psiquiátrico llega a tener algunos efectos secundarios, ¿no? Como algunas, no sé, reacciones que puedan tener y todo esto. Como paciente, ¿cómo podemos identificar estas reacciones secundarias? ¿Cómo podemos darnos cuenta que hoy es el medicamento o soy yo el que está reaccionando a ello? ¿Cómo nos pudieras orientar? Generalmente los efectos secundarios más comunes de los fármacos, porque si puede entender, quien hace el fármaco, la farmacéutica, nos da una lista completa de esto es lo más común y esto es lo menos común. Y hay una lista enorme de efectos secundarios. Los más comunes son gastrointestinales, es decir, que me dé un poquito de náuseas, malestar, acidez estomacal, incluso hasta reflujo. En algunas ocasiones se recomienda tomar esos fármacos con algún alimento para que pase. Otros efectos secundarios que son muy comunes también es la somnolencia. Algunos fármacos duermen un poquito y ¿qué se hace? Pues tomarlo en la noche. Y al contrario, otros fármacos tienden a despertar. Y si un paciente los toma en la noche, pues va a estar despierto. Entonces, eso es muy sencillo. Se toma en la mañana, ¿no? Y de los más como, un poquito más como raros, pero pasan, y que sí es común, es problemas sexuales, ¿no? Que pueda disminuir el deseo sexual o problemas en la eyaculación o la erección. También hay reportes de algunos fármacos que causan eso. Y otros causan, por ejemplo, ganancia de peso. Eso también es un efecto secundario, pues, que no está muy padre. A quien le gusta como ganar peso. Claro. Y sí hay fármacos especiales como los antipsicóticos que pueden causar ganancia de peso. Y al fin de cuentas se ve siempre el costo-beneficio. Si el fármaco ayuda a controlar cierto padecimiento o a disminuir los síntomas, pero hay ganancia de peso, pues se ve, si lo retiro, regresan los síntomas. Si lo dejo, gana de peso, etc. Lo que yo les digo a los pacientes, ok, vas a ganar de peso porque comes de más, hay que evitar los alimentos que hagan que ganes más peso. ¿Como cuáles? Pues los carbohidratos, los azúcares, pan, galleta, chocolate, etc. O quemar esas calorías que se ingieren haciendo ejercicio. Claro, aquí la importancia de la cuestión interdisciplinaria, ¿no? Quizá referir con un nutriólogo y trabajar en conjunto, ¿no? Y la estructura. Yo creo que la estructura también de horarios, porque ¿qué pasa cuando el paciente empieza a modificar sus horarios? Porque es que me levanté más tarde, es que no me la llevé, es que déjame me la tomo como quiera. ¿Qué pasa? ¿Qué tanto problema puede haber si el paciente muy frecuentemente no se toma el medicamento a la hora que se le indicó? Pues que se le olvide tomársela. O sea, es decir, si hay un cambio como de horarios, va a llegar un día en el que se le olvide. Es mejor tener un horario específico a las 7 de la mañana, a las 8. Yo sé que me tengo que tomar el fármaco porque lo hago un hábito y lo hago una costumbre. A diferencia de, me lo voy a tomar a cualquier hora del día. Pues no creas un hábito, ¿no? Entonces, el crear hábitos buenos como el adecuado apego al tratamiento en un horario específico, pues va a ser más factible que la resolución del problema sea más rápida. A no hacerlo, porque sí puedes brincarte dosis. Y tampoco si te brincas una dosis significa que te vas a tomar doble dosis, porque es otra de las preguntas que me hacen. Ok, se me olvidó el día de hoy, al día siguiente me tomo las 2 o la que se me olvidó. No, tienes que tomarte pues la que te toca, no es necesario, ¿no? Que te tomes la anterior. Pero si no creamos ese hábito de al mismo tiempo, a la misma hora, o por lo menos en la noche, ¿no? Yo sé que antes de irme a dormir me tengo que tomar mi medicamento, va a ser más factible que cumpla con esa indicación que me están dando. Claro. Argenis, ¿qué tanto juega el papel en esto de la prescripción médica y todo esto en tu práctica clínica? ¿Qué tanto has visto que afecta la cuestión de la sugestión, ¿no? Me empiezo a tener un tratamiento psiquiátrico y empiezan a tener luego efectos secundarios que pues nada que ver, ¿no? ¿Cómo abordas esto? ¿Cómo detectarlo? ¿Qué nos podrías platicar de esto? Sí hay que recomendarle a las personas que tienen que darle la oportunidad al fármaco que actúe. Sí van a tener efectos secundarios, pero estos tienen que desaparecer a lo mucho una semana. No se tienen que quedar más tiempo. Si pasa de una semana, ok, se revalora y se busca otro fármaco con un diferente perfil. Pero si veo que
1 o 2 días tengo ligera acidez y digo, no, pues ya no me lo voy a tomar, creo que no le estamos dando la oportunidad al fármaco que se adapte al cuerpo, porque al fin de cuentas también el fármaco se tiene que adaptar al cuerpo y sí pueden dar efectos secundarios. Si el efecto secundario ya es muy complicado o al paciente le genera mucho estrés o le molesta, bueno, pues se cambia por otro medicamento. Hay un arsenal inmenso de medicamentos que se pueden usar y podemos nosotros jugar con esos medicamentos, ¿no? También otra de las cosas que me dicen, ¿compro un genérico o compro el de patente? Uh-huh. Yo les digo, el que gustes. Al fin de cuentas es la misma sustancia. Hay algunos que sí, que no los recomiendo, ¿no? De estas farmacias del doctor que baila. Sí, ahí sí podrían ser como dudosos, pero si pueden comprar un fármaco que 100 pesos, 200 pesos. Hay pacientes que me han dicho, doctor, me encontré en una farmacia, me cuesta 50 pesos y me siento bien. Adelante. Lo que va a cambiar en esos medicamentos también va a ser le llamamos como el excipiente, es decir, el recubrimiento de la tableta. En algunos medicamentos ese recubrimiento es el que también genera efectos secundarios. Por supuesto que si el que cuesta 1,000 pesos, pues va a estar mejor diseñado uh-huh. o mejor hecho que el que cuesta 300 pesos. Pero al fin de cuentas, al menos yo he visto en los pacientes que tanto el que toma el más caro, el de patente, como el de 200 pesos, 100 pesos, le va muy bien, siempre explicándole estas razones. Porque las farmacéuticas que hacen fármacos originados del de patente, más o menos así, tienen que probar que ese fármaco funciona como el original. Y para eso lleva muchos estudios. Entonces los que se comercializan ya debieron de haber pasado por todos estos estudios y el órgano regulatorio a nivel nacional, que es COFEPRIS, pues debe dar ese permiso, ¿no? Para poder comercializarlo. Uno no puede, voy a hacer un fármaco en mi casa y lo voy a vender. Así no suceden las cosas. Tiene que tener una regulación para que uno pueda vender un fármaco. Ok, perfectísimo. Ay, qué padre. Me encanta porque nos quedan como 10 preguntas, pero el tiempo se nos está terminando. Me gustaría adelantarme a una. El hecho de cómo me doy cuenta cuando voy a dar de alta a un paciente y si lo doy de alta, ¿qué tan frecuente es que aunque lo dé de alta siga tomando medicamento? Sí, para las altas, sobre todo farmacológicas, el tiempo sí hay guías internacionales que nos estipulan cuánto tiempo se recomienda que un paciente tome un fármaco. Por ejemplo, para las depresiones o ansiedades, nos recomiendan que sea un mínimo de 6 meses. ¿Por qué 6 meses? Porque si sabemos que el fármaco actúa de forma lenta y un paciente tiene un padecimiento que tiene una historia de vida que es de 20 años atrás y eso le genera depresión, pues lo lógico es pensar que de un día para otro no se va a resolver, ¿no? Porque no puedes borrar 20 años pasados de estrés, por ejemplo, en un mes. Entonces sí tiene que ser un mínimo 6 meses de tomarlo. Luego se va valorando. Como comentaba al inicio, depende mucho de la funcionalidad y la severidad. Si yo veo que mi paciente disminuyó los síntomas depresivos, la severidad ya se restauró, ya está en límites o en rangos normales, alguna escala que le puse para medir los síntomas, y en el relato que me está haciendo me dice, no, ya me va mejor en la escuela, ya con mi familia todo mejor, mi relación de pareja ha mejorado muchísimo, ya estoy más abierto a salir, etc. Entonces yo puedo decir, vamos a intentar suspender en este mes el tratamiento y vemos cómo te va. Se suspende y si al paciente le va bien, alta a casa, ¿no? Ya puede valerse por sí mismo, porque al fin de cuentas también el trabajo de los psiquiatras y los psicólogos es ayudar al paciente que sea su propio terapeuta, es decir, que no dependan de nosotros para seguir adelante, que ellos aprendan en ese proceso a lidiar con sus problemas. Y eso es lo que nosotros al fin de cuentas las citas con los profesionales de salud son citas de enseñanza. Al paciente se le enseña y se aprende de las dos partes cómo lidiar el día a día para que haya un alta. Si hay pacientes que toman medicamentos de toda la vida cuando son enfermedades crónicas, ¿como cuáles? Pues la esquizofrenia, que es una enfermedad crónica que no tiene cura. El trastorno bipolar, por ejemplo, también es una enfermedad que hasta este momento no tiene una cura o no se ha visto. Otras que se me ocurren rápidamente, el trastorno obsesivo compulsivo, que es de los más complicados en tratar. Eso sí,
van a tener que tomar pues por mucho tiempo los fármacos. Pero ansiedades, depresión, algo así, no necesariamente tiene que ser por mucho tiempo. Claro. Sí. Y creo que es importante esto, ya para ir cerrando, Argenis, la cuestión del diagnóstico, ¿no? A la gente se les da mucho esto de diagnosticar, ¿no? De que se le ve que tiene tantita depresión, o se me hace que tiene un poco de ansiedad, y luego buscan en internet y qué es esto y lo otro. Y creo que a partir de este diagnóstico es que luego la gente empieza como a hacerse ideas diferentes, ¿no? O para qué voy si ya sé qué es lo que tengo. Y creo que es importante mencionar esto porque un diagnóstico a veces en una cita no se puede, ¿no? A veces es una cuestión longitudinal, ¿no? De ver el desarrollo de los pacientes. Platícanos un poquito así brevemente cómo es la función del diagnóstico en la psiquiatría. Sí, nosotros nos basamos en un manual de diagnóstico que, bueno, los profesionales de la salud mental nos basamos en manuales de diagnóstico que ya están establecidos a nivel internacional. Los dos más importantes son el DSM-5, que es el número que va actualmente, que eso lo hicieron en Estados Unidos, y el CIE-10, que ahorita la nueva es el CIE-11, que lo hizo la OMS, ¿no? Y nos basamos en estos dos para hacer diagnósticos. Al fin de cuentas, el paciente no es un libro o un manual. Yo no voy a hacer como un checklist de tiene esto, porque al fin de cuentas ninguna depresión en dos pacientes es igual. Dos pacientes deprimidos son totalmente distintos. Y sí pueden tener el mismo diagnóstico, pero de diferente, digamos, etiología o con diferente componente o problemática. Entonces, el diagnóstico tal vez en la primera sesión sí podemos detectar sintomatología, porque hay sintomatología que es muy evidente, pero es un proceso también que cambia, ¿no? Que entonces yo digo, en la tercera sesión, que el paciente ya tuvo más confianza, hicimos más como clic, ya me empieza a contar más cosas, o yo empiezo a indagar más, pues como que aquí me parece que tal vez tiene esta situación, o está pasando esta otra cosa. Entonces van agregando otros rasgos, ¿no? Para hacer un diagnóstico. Y al fin de cuentas, como decía, no es el diagnóstico el que interesa tal cual. Sí, para decirle al paciente, ok, tienes esto y vamos a tratar esto. Pero lo que importa es qué tanto le esté afectando en su vida lo que está sintiendo por lo que está pasando. Porque hay muchísimas combinaciones. Si hacemos las combinaciones del DSM-5 para la depresión, pues hay muchas combinaciones que podemos hacer. Entonces no nos vamos por ese lado, ¿no? Claro, bien. Ok, bueno, pues súper interesante mi palabra, que ya me di cuenta que en todos los podcasts digo muy interesante, pero es que realmente es muy interesante. Pues bueno, dejamos algunas preguntas pendientes. Nos encantaría tenerte por acá en otra ocasión para hablar acerca de trastornos incluso más específicos, que nos han hecho preguntas sobre ansiedad, sobre depresión y demás. Y bueno, sé que tenemos la sección de Yo Nunca Nunca, así súper brevemente, el hecho de preguntarte si tú nunca has ocupado canalizar a algún familiar con algún psiquiatra o has ocupado del servicio de este. Sí, digo, como médico psiquiatra, por supuesto, las familias están a la orden del día, ¿no? Yo sí le he invitado a familiares, amigos, a colegas incluso, a que se acerquen al psicólogo o al psiquiatra. Incluso yo también he estado, porque al fin de cuentas todos somos seres humanos y no porque uno sea médico no se va a enfermar. Los médicos también nos enfermamos, los psicólogos, todos nos enfermamos y se vale ir al psiquiatra, que sea algo pues normal, como si fuéramos a una cita de chequeo, ¿no? Como voy a mi chequeo anual con el psicólogo o con el psiquiatra para ver qué está pasando en mi vida. Entonces, perfectísimo. Seres humanos, al final de cuentas. Argenis, te entregamos la taza de invitado por estar aquí con nosotros. Te la obsequiamos. Aquí de parte del equipo SAIP. Y pues bueno, para poder ir cerrando, porque ya como que el café como que ya se está terminando, nos gustaría saber dónde podemos encontrarte en tus redes sociales. Sí, me pueden buscar como Dr. Argenis López Salinas, psiquiatra. Y también les dejo mi contacto, ¿no? Para que me puedan mandar un mail o mandar un correo electrónico o hablar al consultorio para, pues si quieren hacer una cita, ¿no? de evaluación, y con gusto los atendemos.
Excelente, muy bien. Pues muchas gracias, Argenis. La verdad es que es una plática muy interesante, muy importante, creo, de muchas preguntas, ¿no? Y sobre todo porque, como decíamos, es un tema como a veces con tabús, incluso se vuelve una cuestión cultural, ¿no? O hasta cierto punto como en diferentes regiones del país la psiquiatría se ve de diferente manera, ¿no? Entonces creo que es importante hablar de estos temas, ¿no? Ponerlos en la mesa, platicar, conversarlos, aunque sea de pláticas como así de café, pero el chiste es que estén, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí. Totalmente, inclusive también te agradecemos porque has apoyado mucho al Centro SAIP como psiquiatra de muchos de nuestros pacientes, entonces estamos muy contentos con tu trabajo. Gracias. Quiero decirlo plus. Y bueno, pues gracias. No, a ustedes por invitarme y con gusto en alguna otra ocasión por aquí voy a estar si me invitan. Perfecto, gracias. Bueno, chicos, pues cerrando ya el episodio del día de hoy, recuerden que nos encontramos en Facebook como Centro Psicológico Integral SAIP. También estamos en Instagram como Centro Psicológico SAIP y pueden escuchar nuestro podcast en Spotify como Échate un café con SAIP o en YouTube Centro Psicológico SAIP. Recuerden darle a suscribirse para que puedan llegar a las campanitas cada vez que iniciamos con un episodio más, todos los martes a las 10 de la mañana. Y pues... ¿Se nos acabó el café? Se nos acabó el café. Entonces, pues gracias, nos vemos en unos cuantos días. Así es. Hasta luego.